Casa editorial Lo que importa junto a Uber presentan Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, es culpa del gobierno anterior. Conversamos con el economista Alan Álvarez. Hola, ¿qué tal? Hacemos Animales Políticos en este lunes frío en Santiago junto a el profesor más carismático de la Academia Chilena, Cristóbal Belolio, bienvenido. Qué gusto tenerte de vuelta. Acá estamos de regreso. Te pegaste una gira mundialista. Sí, anduve por México y por Miami. Así que el frío me viene muy bien porque el calor en Miami estaba terrible. Duro. Sí, hay Terrible. una ola. Tengo mi gira académica Ajá. europea prontamente y los números no son auspiciosos. 38, 39 grados, una ola de calor dura en el viejo continente. Así que viene bien el frío en estos días. Sí. Oye, hablando de Empezó el invierno ya. Claro. Técnicamente ya estamos en técnicamente invierno. ya estamos en invierno. Hablando de mundial, antes de entrar en materia, porque hay hartas cosas de las que conversar, ¿cómo influye que haya un mundial de fútbol en los gobiernos, en la aprobación, en la atención que pone la gente a cosas como las que vamos a conversar hoy día? Creo que una de nuestras invitadas hace unas semanas atrás decía que las tomas se aprobaban más rápido, los paros se aprobaban más rápido en algunos estudiantes que usualmente no son muy politizados como los de ingeniería cuando empezaba el Mundial o la Copa América. Cada 4 años se ponen más politizados. Exacto. Uno descubre nuevas demandas e injusticias sociales. No estoy seguro de que para nosotros influya mucho, ¿cierto? Considerando que no está Chile en el mundial. Considerando que lo estamos viendo por TV, Claro. ¿cierto? Además que, bueno, además de que Chilevisión lo transmite, los otros canales que lo transmiten de otras partes del mundo nos dan los comerciales de Argentina, los comerciales de Colombia. Pues ya uno se le pone el ojo vidrioso y dice, podríamos haber estado ahí. Pero ahí, tal vez. El hecho que, perdona, sí. paréntesis, el hecho que Vidal además protagonice muchos comerciales, me parece que hay un ojo ahí publicitario que no me parece muy correcto. Como que me recuerda el trauma de no estar y de una generación que, si bien nos dio mucho, hasta cierto punto, por no haberse movido del escenario, generó esta crisis. Entonces, Y que, claro, que siguen estando ahí en un Sí, rol, bueno. un rol muy protagónico. No, te decía que no sé si, claro, no está Chile en el mundial y eso hace que no tenga un rol tan protagónico como el que han tenido otros momentos. Sí. Pero preguntaba si no atempera un poco las cosas, ¿no? O sea, en el fondo, Puede ser. no hay la cantidad de información dedicada tal vez en los noticiarios o en la atención pública a temas que son más crudos o más difíciles que la delincuencia, etcétera. Me pregunto si ayuda un poquito a morigerar dígamelo la usted, pues. Dígamelo usted que las noticias cuando dan el portonazo o el narcofuneral o Hay el menos, al pues, claro que hay sicariado menos, hay pues, por menos porque supuesto. hay más espacio para, Hay harto menos. para el deporte rey, ¿cierto? Sí. Pan y circo desde un punto de vista, ¿cierto? Una noble pasión desde otro punto, desde la otra. Pero sí, a mí en el mundo académico a veces como que me miran medio a huevo por ocupar metáforas futbolísticas, analogías futbolísticas, pero me parece que explican bastante bien, además que bajan muchas veces a tierra conversaciones que parecen en principio abstractas. Así que sí, yo ocupo mucho el fútbol, además, para eso. Oye, ya, hablemos de lo que... Tú has escrito mucho sobre esto también. Sí, hablemos de lo que está pasando más allá del Mundial. Hay hartos temas. Uno que se tomó la semana de alguna manera, o que emergió como una especie de gran crisis nacional en un momento, y luego se desinfló, diría yo, afortunadamente. A propósito de un país que está en el Mundial. Claro, Haití. Esta especie de puesta en escena de crisis nacional que hizo el gobierno al conocerse este preinforme de la Contraloría que decía que, lo que dice básicamente es que hay una cantidad, dice varias cosas, pero que hay un desorden administrativo, que hay una cantidad tomó una muestra de cantidad de niños que habían entrado al país y que más de la mitad de esos niños, 64, no lo había podido ubicar este preinforme de la Contraloría. ¿Por qué es un preinforme? Porque la Contraloría primero emite un preinforme que se lo manda a los organismos que están cuestionados. Entonces le manda esto al Subsecretaría de la Niñez, al Servicio Nacional de Migraciones, a la PDI, les dice, hagan sus descargos sobre esto. Y con esos descargos hará el informe correspondiente. Esto debería ser reservado, es para consumo interno, digamos, aunque estas cosas no son reservadas, como ya lo aprendió el ministro de Hacienda. Las instituciones hacen sus descargos y la Contraloría dice, ok, me parecen bien sus descargos o no me parecen, y hacen el informe ya definitivo. Perfecto. O sea, esto es una especie de acusación a la cual todavía tienen que defenderse los organismos que están involucrados. Y el dato que más llamó la atención era esto de que 64 niños no habían podido ser ubicados. Y se armó un relato. De un total mayor. De un total mayor, que era 105. Ya. Se habían ubicado 41, 64 no. Y se armó este relato de una gran puesta en escena, que el presidente Kast convoca a todos los poderes del Estado, al presidente de la Corte Suprema, la presidencia del Senado, la Fiscalía Nacional, arma una fuerza de tareas con varios ministerios involucrados para encontrar a estos niños,
pone a la ministra de Desarrollo Social a cargo y le da una entidad de una especie de crisis nacional en un primer momento. Ese fue como el elemento primero. Desde mi ignorancia, desde mi inocencia, esto me imagino que esta puesta en escena y darle este carácter de crisis nacional a este preinforme al cual todavía había que responder, tiene que ver con que la responsabilidad no radicaba en este gobierno, ¿por cierto? Tú no te echas la culpa tan abiertamente. No, claro, era culpa del gobierno anterior. Claro. Porque era algo que había ocurrido en 2025. Por eso es importante decir el punto. O sea, ahora tú eres el encargado de encontrar a aquellos niños que Boric perdió. Esa era digamos, claro. el titular sensacionalista. Yo diría que el presidente fue cauto en sus declaraciones, no lo dijo de esa manera, pero evidentemente los parlamentarios olieron sangre aquí y el festival de cosas que escuchamos en estos días, especialmente parlamentarios republicanos y libertarios, y algunos UDI también, fue impresionante. O sea, desde que esto era culpa de Boric, desde una comisión investigadora para indagar a Bachelet, porque había ingresos de haitianos involucrados y alguien se acordó, esto pasó con Bachelet, comisión investigadora contra Bachelet, hasta todo tipo de acusaciones sobre lo que podía haber detrás de esto. Entonces sí, el presidente no creo que no haya usado esas palabras, pero sí claramente dio una especie de pistoletazo de salida donde muchos se subieron a la micro con todo tipo de teorías, cada una más descabellada. Me desayuno. Hubo aprovechamiento político. ¿Quién lo hubiera dicho? Por parte de los parlamentarios de la derecha. Inédito. Ya, bueno, ok. Entonces, los parlamentarios en general. En general, en este caso de la derecha, fuera al revés, sería al revés. Sí. Bueno, en este caso particular hubo aprovechamiento político, sin duda. Y después, ¿envejecieron mal o envejecieron bien estas teorías conspirativas? No, yo creo que muy mal, porque en el fondo lo que dice el preinforme de la Contraloría es básicamente estaba este listado de niños con una dirección del padre responsable, ¿no? Pues se dijo que habían entrado y la PDI lo desmintió rápidamente, porque la PDI también aquí se vio cuestionada. Yo creo que el gobierno se metió en un problema ahí porque, está bien, una cosa es echar la culpa al gobierno anterior, pero la PDI dijo, oye, nosotros somos los mismos, po. Aquí no hubo cambio de gobierno, entonces nos están dejando aquí en pelota frente a la opinión pública. Y ahí como que y lo acabas de llenar de laureles en la cuenta pública, que las fuerzas de no los podía ahora exponer tan... Y la PDI es la que permite que estos niños entren a Chile. Entonces estabas, de una manera creo inadvertida, provocando una crisis con la PDI, ¿no? Y la PDI fue muy rápida en decir, primero, los niños entraron con un padre a cargo. Segundo, la PDI salió a buscarlos, obviamente, porque estaba involucrado y ya el director de la PDI lo encontró prácticamente a todos. Porque además lo que decía el preinforme, en el fondo, lo que dice es, básicamente fuimos a tocar puertas y en 41 estaban los niños y los no estaban, pero no estaban porque el papá estaba trabajando, porque andaba con una tía no sé dónde, porque entramos, el conserje llamó y no contestó nadie, porque había un condominio y tocamos y nadie... Hay que volver varias veces. Claro, o sea, no es que haya sido una búsqueda de personas que estaban desaparecidas o extraviadas. Fueron a hacer una especie de ejercicio preliminar para ver qué pasaba con esto. Entonces, se armó realmente con una conmoción pública, además, porque mucha gente asumió que efectivamente había una cantidad enorme de niños desaparecidos, con elementos de racismo, de xenofobia entre medio, donde al final, al menos en esa parte del informe, de verdad que no había nada. Ahora, también me imagino que con una empatía por niños que tú te los imaginas en el peor de los mundos. Claro. O sea, yo cuando supe la noticia, la persona que me lo contó, una persona de sensibilidad progresista, se agarraba la cabeza así como diciendo... O sea, de comercio sexual, trata de blancas, ¿cómo se llama? Explotación infantil, trabajo forzado, o sea, la cantidad de cuestiones que uno se imagina cuando ve niños. Extracción de órganos, dijo un diputado. Exacto, o sea, por supuesto es irresponsable hacerlo desde el foro público cuando tienes ese tipo de responsabilidad, pero claro, me imagino que esto despierta temores, pero sobre todo lo que despierta, y para volver a la hebra política, es que al gobierno le permite volver a hacerse cargo de un tema que en campaña ellos dijeron que iba a ser prioritario, que es el orden en materia migratoria, ¿cierto? Migración como titular. Y esto habla de una migración desordenada, a pesar de que debería haber sido la más ordenada de todas, porque venía llena de timbres. Claro, es importante decirlo, esto no es migración irregular, esto es un programa de reunificación en que personas que están residiendo legalmente en Chile van a la autoridad y le dicen, miren, permítame traerme a mis hijos que están en Haití. Y la autoridad le dice los papeles necesarios para poder hacerlo. Y la discusión que hay es si esto se hizo ordenadamente o no, si hay irregularidades administrativas entre medio y todo, pero no es gente entrando por un paso no habilitado. Claro, pero le permite al gobierno decir, ustedes me eligieron, ¿se acuerdan? Y andaban ustedes diciendo que lo hacía mal yo en materia de orden público e inmigración. Miren, aquí vemos un caso en el cual los otros lo hicieron mal y nosotros le vamos a meter
Claro. ¿cierto? Todo el esfuerzo posible para que esto se arregle. Fuerza de tarea y los encontramos y qué sé yo. Ahora, desde una hebra que también en ese lado es bastante coherente. La hebra que a mí no me parece tan coherente es esta súbita preocupación por el bienestar de los niños migrantes. Sí, bueno. Porque es un gobierno que hace un par de meses estaba en el Congreso defendiendo que si llegaban personas en situación migratoria irregular a los consultorios, a los colegios, a los jardines infantiles, había que denunciarlo. Con lo que eso Sí. significa que precisamente, a ver, a estos niños también se les puede encontrar porque se entiende que son parte del sistema, ¿no? ¿Qué se hizo? Se fue a buscar a los colegios, a los jardines, a los domicilios donde estaban, los niños estaban escolarizados, estaban con controles de salud y todos decimos, ya, están bien. Bueno, ahora los denunciamos. eso es precisamente lo que están tratando de que no ocurra con una cantidad importante de niños que los están sacando del No, o sistema. sea, lo que tú observas, y que yo creo que tienes razón, es que hay una inconsistencia, ¿cierto? Entre esta empatía media Selectiva y de emergencia. O sea, Esto es una empatía de emergencia. O sea, claro, la empatía con los niños migrantes nos sirve cuando nos permite pegarle al gobierno anterior. Claro. Sí, se les produce la empatía cuando te sirve para acusar al gobierno anterior de no haberla tenido. Claro. Algo así. Sí, bueno, lo más parecido a la política. Pero sí. O sea, ahora lo interesante, la pregunta que te hago yo desde el punto de vista de la percepción y la opinión pública, porque la opinión pública muchas veces lee los titulares, se queda con, en este caso el preinforme, se queda con la noticia, al gobierno anterior se le perdieron ciertos niños haitianos, ve las furibundas reacciones de los parlamentarios, pero quizás después no sigue la historia y no sabe cómo esta terminó por desencadenar el desenlace, ¿cierto? Y además que en este caso, como fue un desenlace poco dramático, digamos, fue un desenlace Fue más un bien... anticlímax. Claro, fue medio O sea, al administrativo. final no estaban perdidos, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿el desenlace la gente también lo incorpora o tú crees que el gobierno igual hizo ganancia habiendo generado esta sensación de crisis? Yo creo que hace ganancia en el primer momento. Ahí salieron justo dos ¿Hizo encuestas. el loco o Yo no creo que a la percepción de la mayoría de la opinión pública. Salieron dos encuestas académicas, fíjate, una del miércoles y otra del domingo. Están haciendo como dos encuestas semanales y las dos preguntaron lo mismo. Preguntaron por este caso. Y en la academia del miércoles, una inmensa mayoría, ponte tú un 80%, no me acuerdo la cifra exacta, pero 70-80% decía que esto era un caso de tráfico de personas. Y muy poquito decían no es reunificación familiar, que o sea, había casi una unanimidad de que aquí había efectivamente un problema. O sea, la gente optó por la hipótesis brutal. La primera. El domingo hacen otra. Y ahí la cosa ya es más matizada. La gente que decía esto es tráfico de personas era un 50 y tanto. Ya ahí se empieza a dividir un poquito más entre quienes todavía veían el escándalo y quienes decían no, aquí en verdad no había nada de ese tipo. O sea, sigue siendo mayoritaria esa percepción, pero cambió bastante igual con el transcurso de los días. Se permeó en la opinión pública la información Sí, actualizada. Permeó en algo, al menos la información actualizada. Ya, pero partidarios del gobierno de seguir creyendo en el guión original. Claro, o en alguna derivación, que básicamente decir igual aquí igual hubo el desorden, pelote claro. y este gobierno lo está ordenando. Pero yo creo que el gobierno le bajó mucho el perfil. De hecho, el ministro de Defensa fue el que se le iba a decir aquí no hay ningún antecedente de tráfico de menores, nuestros niños no hay ningún antecedente que están perdidos. O sea, el mismo creo yo, y yo creo que el factor fundamental acá fue que se dieron cuenta de que se estaban comprando un conflicto con la PDI, considerando, recordemos que el gobierno ya está condicional con la PDI por lo de la ministra Steiner. Por la salida de la jefa de inteligencia. Claro, acuérdate que el director de la PDI tuvo que ir al Congreso a dar la cara y básicamente le prestó ropa al presidente avalando una versión que sabemos que no es real, pero lo avaló igual. Entonces hay una cuenta de ahorro que tiene la PDI con el gobierno porque ya lo salvó en marzo, le salvó el pellejo. Bueno, veamos cómo se sigue desarrollando esta historia. Otra noticia importante de la semana, de la que comienza, es la acusación constitucional al exministro de Economía y luego Hacienda, Nicolás Grau, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se ve eso? A ver, se vota mañana en la Cámara de Diputados. Aquí seguimos con el tema de disculpa al gobierno anterior, ¿no? Es un poco la misma melodía en otra partitura. Nuevamente es culpa del gobierno anterior. Y porque se dice que Grau también fue desprolijo en el manejo de las cuentas públicas, así como fueron desprolijos las autoridades de migración, claro. En este caso Grau paga por eso, ¿cierto? Y acá hay otro fuego que lo prende el gobierno también. ¿De dónde surge esta acusación? Cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, denuncia con características de escándalo que había una proyección errada en las proyecciones que había dejado el ministro anterior. Antes de asumir incluso, ¿no? Lo sé después, lo ha dicho varias veces, digamos, pero esta acusación en particular parte hace un par de semanas cuando Quirós sale como denunciando aquí hay una situación media escandalosa.
los parlamentarios, de nuevo, los libertarios primero, y luego se suman los republicanos, dicen, bueno, entonces acusación constitucional. Me da la impresión de que el gobierno queda un poco casado, ¿no? Porque no ha dado señales muy claras sobre si respalda o no la acusación. Pero bueno, los libertarios dijeron que van, los republicanos no quieren ser menos que los libertarios, entonces se sumaron, la UDI no quiere ser menos que los republicanos, entonces se sumaron, y en la suma de todo es que parece posible que estén los votos al menos para que la Cámara apruebe la acusación. Luego tiene que pasar al Senado, donde es más difícil. Pero podría ser que la Cámara apruebe la acusación constitucional contra Nicolás Grau. Yo creo que hay varios elementos interesantes ahí, como analizar. Uno es lo que decíamos, es culpa del gobierno anterior. Yo creo que todavía, especialmente los parlamentarios, especialmente los republicanos, creo que les está costando mucho ser parlamentarios de gobierno. Es difícil ser parlamentario oficialista, ¿no? Es más fome. Y por lo tanto creo que Y tu rol de fiscalizador, de alguna manera, también. Claro, que es lo que te permite estar. O sea, a ver, sobre todo en la Cámara de Diputados se veía mucho del escándalo, ¿no? De ser el fiscalizador, de ser el tipo más duro. Y eso, claro, cuando eres oposición es muy fácil hacerlo. Pero cuando eres gobierno, se te empiezan a cerrar los espacios para tener ese protagonismo. Y me parece que especialmente a los republicanos les está costando mucho esa transición y por eso siguen aferrados a sigamos siendo, más que ser oficialistas, seamos oposición al gobierno anterior, ¿no? Y eso se ha visto varias veces y se está viendo muy fuertemente en esto que es inédito de plantear desde el partido del gobierno una acusación constitucional contra un ministro de un gobierno que ya terminó. Cuyos efectos son básicamente la famosa muerte civil a la persona en cuestión. No tiene otro efecto porque no lo podéis sacar del cargo. Claro, ¿sí? Sacas 5 años, por ejemplo, no puede ser profesor en la Universidad de Chile, que es la que actualmente tiene. Que parece un problema, claro. Aparte de no tener cargos políticos. Pero creo que es llamativo esta especie de pulsión por querer seguir siendo opositores o por buscar la forma de seguir siendo opositores en algo que evidentemente al gobierno no le ayuda, más bien lo complica porque el gobierno quiere, y ya lo vamos a hablar, ojalá tratar de llegar a un acuerdo para la mega reforma y obviamente una acusación como esta no le ayuda en nada a los objetivos que debería tener un gobierno que está en función. Pero tiene cierta racionalidad fría, digamos. La racionalidad fría que tiene es que por un lado le permite a sus parlamentarios seguir recordando en la opinión pública que los que se fueron eran un desastre, claro. Y por lo tanto compra tiempo, por así decirlo. Si tú crees que este gobierno ha sido desprolijo porque faltan 2 seremi, o porque en materia de seguridad no había un plan, si tú crees eso, si tú estás en esa onda, que no se te olvide que lo que había antes era peor, ¿cierto? Recordar, además con la figura del ministro Grau, que yo creo que está, ¿cierto? No se meten con uno del tamaño de Marcel. Claro. Aquí yo creo que sea Grau es importante, porque, claro, alguien podría haber dicho, gran parte de la pega en Hacienda la hizo Mario Marcel. Por supuesto. No la hizo Nicolás Grau. Nicolás Grau era el ministro de Economía y al final la colita, cuando Marcel sale por razones personales, asume Grau el Ministerio de Hacienda. Entonces, meterse contra Grau tiene además, yo creo, este morbo de ir a meterse con alguien que se parece mucho más a Boric, en el sentido que viene del movimiento estudiantil. Grau fue presidente de la FECH. De hecho, si mi memoria no me falla, tuvo un conato verbal con José Antonio Caz en su época de francotirador, sí, claro, ¿cierto? En un programa de televisión. Nacional, creo que fue. Claro, sí. Donde están hablando de cualquier cosa y Grau le dice algo así como importante las cuentas públicas y Caz le dice, ¿y tú cuando fuiste presidente de la FECH, qué pasó con la plata de la fiesta? Sí. La típica técnica de Cast era defenderse atacando, ¿cierto? Sacando una cuestión que no tiene nada que ver, pero ir a matar al mensajero, y en este caso va contra Grau. Fue muy efectiva, de hecho. Por ese programa nos acordamos de eso. Por supuesto, no sé, claro, Cast esto lo maneja bien. Sí, claro. Pero entonces por eso creo que no habría sido lo mismo si hubiera sido otro ministro. Claro. Creo que es un ministro frente amplista mucho más parecido al propio Boric que alguien del socialismo democrático como Marcel, que probablemente habría sido distinto. Tiene menos defensa, menos espalda Grau, desde ese punto de vista. Y insisto, le permite a los partidarios del gobierno, más de estar pensando en defender qué cosas no se han hecho en el actual, de seguir recordándole a los propios lo malo que era el que se fue. Es un buen punto. Si finalmente todos los últimos gobiernos han llegado al poder porque son la oposición A, y eso es lo que te permite armar mayorías, correcto. Pero luego a todos los gobiernos le ha pasado que no logran esas mayorías mantenerlas a favor de su gestión, ¿no? Exacto. Entonces, claro, parece que la estrategia es pasar la mayor cantidad de tiempo siendo el anti-Boric. Siendo todavía la oposición. Perdón, hay una última cosa, y deja republicano efectivamente una posición muy compleja, porque Kaiser, lo dijimos desde el primer momento en que nos dimos cuenta de que no iba a ser parte del gobierno, iba a querer ser el Cast de Cast. O sea, lo que Cast le hizo a Piñera es lo que Johannes Kaiser pretende hacer en este gobierno. O sea, desbordarlo por derecha, decirle que son la derechita cobarde. O sea, si Republicanos no apoyaba
la acusación constitucional a Grau, estaba cantado el argumento de la derechita cobarde, Claro. ¿cierto? Entonces los pone a ellos en una situación particularmente Y difícil. además, y a la UDI le pasa lo mismo con los republicanos. Claro. Si esto es un efecto dominó, porque a la UDI también le pasa lo mismo. O sea, los si la rep- UDI la apoyaba y republicanos no, ahí sí que republicanos... Evópoli, básicamente. Era. Se transformaban en- Y hay un tiempo para esto, porque en el fondo los exministros se les puede acusar por 3 meses después de dejar el cargo, que presentaron la acusación justo Sí. aprovechando ese periodo, y al expresidente se le puede acusar por 6 meses. Ya. Y hay algunos que han dicho, no han encontrado la causa, digamos, pero yo creo que es algo que no es descartable, que en el fondo ¿Que en vaya algún por momento, Boric? claro, lo han dicho, que ha habido frases en ese sentido, ¿no? Para traerlo al ruedo también nuevamente. Claro, pensando que todavía tienen un par de meses en los cuales eso políticamente les podría servir. Uno dice hasta qué punto la opinión pública considera que eso efectivamente está bien o hasta qué punto dicen ya, po, póngase a gobernar. Si en el fondo ya el gobierno Sí. anterior ya terminó y lo que corresponde es que ahora el gobierno se haga cargo de para lo que lo eligieron. Sí, conversábamos con Paula Walker la semana pasada respecto a esta supuesta reaparición del expresidente Boric porque se metió en lo de las deudas del CAE. Ujú. O sea, se metió en lo de esto de que Tesorería está pegando un zarpazo a las cuentas de, en teoría, algunos deudores. Hay que ver ahí qué tan prolijamente se está aplicando la regla. Pero me llamaron me llamaron la atención y me llamaron muchos medios de comunicación, todos preguntándome por el regreso de Boric a la contingencia, qué rápido volvió, y muchos parlamentarios de derecha teorizando. Yo creo que todas esas cuestiones son un poquito pasadas para la punta. A la derecha le conviene decir que Boric volvió al ruedo. Claro. Es tener al fantasma gracias al cual creciste, Mm. presente todo el rato. Mm. Yo creo que Boric solamente vuelve porque es ese tema en particular el que le toca la fibra y porque se sentir un poquito culpable, perdóname decirlo de esta manera. No son pocos los casos que conocemos de gente que dijo, bueno, si el gobierno me va a condonar el CAE y yo que lo he venido pagando, hay que ser muy Perkin para seguir pagándolo, ¿cierto? Si es que esta cuestión me van a condenar. Pues bueno, un incentivo básico, Exacto, ¿no? Si el entonces- gobierno anuncia que va a haber una condonación. Entonces yo creo que el presidente, tanto desde el punto de vista político-ideológico, cree que la educación no es un bien de consumo y suscribe la gratuidad en términos doctrinarios, ¿cierto? Por lo tanto, cree que la deuda del CAE es ilegítima, por decirlo de esa manera. Y en segundo, por esta cuestión más moral de decir, bueno, yo quizás di la señal inequívoca por la cual a usted, señor, le acaban de sacar, ¿cierto? De hecho, en su Le acaban de posteo, vaciar su cuenta. claro, en su posteo el expresidente parte explicándose, porque parte diciendo, nosotros presentamos un proyecto que tenía consenso técnico y la derecha Claro. evitó que el proyecto se... Cosa que no es tan cierto porque no había consenso Sí. técnico y además lo presentaron bien a última hora, Claro, pero para mi- decir que lo tenían presentado. Pero mi no- punto no es que si el hubo- presidente hubiera querido volver, vuelve contra el proyecto emblemático del gobierno que es la mega reforma, vuelve contra escuelas protegidas, vuelve contra... O sea, hubo ocasiones anteriores donde había cuestiones en las cuales pudo haber regresado al ruedo, quizá eran de mayor entidad o mayor relevancia que esta cuestión específica que afecta a un porcentaje menor de la población. Pero yo creo que este aspecto específico es el que lo hace volver nomás para esta cuestión y ahora se vuelve a Sí, ya lo vamos a guardarse. conversar con nuestro siguiente invitado porque también estas acusaciones han generado cierto efecto, creo yo, de reacomodo, de reposicionamiento de exministros que en otras condiciones hubieran estado tal vez más callados. El propio Mario Marcel ha estado muy activo porque ha tenido que defenderse, básicamente, ¿no? Sí. Ante los continuos ataques de Quirós. Bueno, sacó un libro. Claro, está sacando un libro. La exministra Carolina Toa, lo mismo. También Sí. sacó un libro, también ha estado muy presente, la tuvimos acá, ha estado muy presente en la discusión y en el debate porque también, de alguna manera, ha sentido que no hay mucho espacio para irse para la casa cuando te están pegando todos los días y tienes, por lo tanto, que defender tu gestión. Entonces, naturalmente, esos liderazgos del gobierno anterior, de alguna manera, el mismo oficialismo los ha empujado también a que estén en la palestra, ¿no? No les ha permitido irse de vacaciones, de sabático un año y después decir cómo Sí. volver. Y por eso es súper interesante el rol que adquieren los alcaldes, que no son parte del gobierno anterior, aunque algunos sí sean de la oposición, ¿cierto? Frente Amplista, estoy pensando en Tomás Bodanovich, estoy pensando en Macarena Ripamonti, estoy pensando en las figuras que uno usualmente identifica del ecosistema Frente Amplista, haciendo la pega de gobernar municipios, ¿cierto? Parafraseando que Íñigo Errejón, el que decía, el dirigente de Podemos, que decía, Ex gurú en la izquierda chilena. ex gurú de la izquierda Ex. chilena, Sí. que Ya no, decía... no mucho. Está funado ya. Sí, no, Decía algo así como, nuestras izquierdas tienen que aprender que no se trata solamente de la épica de asaltar el palacio, porque esa parte a todos nos gusta cuando jugamos a revolucionarios, pero también es importante sacar la basura.
También es importante hacer gestión, ¿cierto? Correcto. Y los que hoy día están sacando la basura son los alcaldes, ¿cierto?, del Frente Amplio, como Tomás Bodanovich, que han sido tremendamente bien evaluados en las encuestas. Mm. En la última CEP apareció como el personaje público mejor evaluado, Sí, con distancia. de y los con del resto, distancia, por sobre el presidente Boric. Qué interesante, porque nuestro ciclo, nuestra era Caburga, Mm. Bachelet Piñera, apenas uno se iba, quedaba en la pole position automáticamente para la siguiente. Claro. ¿Cierto? Aquí no fue el caso. Aquí Boric no es la figura mejor valorada del mundo de la oposición, es un correligionario suyo, es Tomás Bodanovich, y que además en términos de desaprobación tenía un escuálido 19%. Claro. Ahora, esas cifras son más mentirosas. Sí. Porque obviamente cuando tú estás a cargo de sacar la basura, o sea, de hacer gestión en alcaldicia, donde en general eliges un poco las batallas en que apareces, salvo que tengas una gran crisis. En el caso de Bodanovich, él tiene la gran ventaja de que tiene una contraparte, que es la mejor contraparte que podías elegir, que es Katy Barriga y el esquema de corrupción de Lavín hijo. Claro, Entonces, tu contraparte es muy buena, porque ahí Sí. tú estás del lado de la probidad versus actos de corrupción. Entonces creo que Bodanovich ha sido bien inteligente también en no meterse en otras batallas. Por algo él decidió no ser candidato presidencial en esta pasada, porque se dio cuenta que no le convenía para nada, Era matarlo, que había que guardarse para la próxima. Fue muy cauteloso en su involucramiento en la campaña de Janet Jara. ¿Te acuerdas que se lesionó entre medio, que tuvo una serie de dificultades que, pucha, le impidieron estar totalmente presente en, se lesionó el six-pack. en la campaña? Entonces, él graduó muy bien también hasta dónde se involucraba para verse que era una persona que estaba con el proyecto, por cierto, de la izquierda, pero que esa derrota no fuera suya. Sí. No quiso ser generalísimo ni mucho menos, porque él entendía que esa campaña se iba a perder, todos lo sabíamos, y que él tenía que guardar esta aprobación para la próxima. Ahora, ¿por qué digo que es mentiroso? Porque en el momento en que Bodanovich es candidato presidencial y tiene que meterse en el barro diario y todo, obviamente esa desaprobación va a subir muchísimo porque la gente lo va a identificar con un sector político, cosa que no necesariamente ocurre hoy día. Y nos recuerda que los alcaldes en política, si bien a veces aparecen como los favoritos, se han desinflado. Esto, por supuesto, pasa hasta que deja de pasar. Pero el dato que tenemos hasta ahora, ¿cierto? Vamos a hacer la clásica política. Momento de arqueología política con Cristóbal. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que cuando Lavín saca una friolera de, no sé, 80 puntos en la reelección en Las Condes, año 96, claro. Cuenta la leyenda que Longueira lo llama y le dice: fíjate lo que ocurrió, creo que un poco antes, creo que cuando Chirac es elegido presidente de Francia, era alcalde de París, pasa de la alcaldía de París a la presidencia de Francia. En 95. Correcto. Y ahí cuenta la leyenda que Longueira le pega un telefonazo a Lavín, que se aprestaba a su reelección y le dice: este es el modelo que vamos a seguir. Tú eres el Chirac chileno. Correcto. ¿Por qué? Porque había que desideologizar, o mejor dicho, había que desderechoshumanizar, había que despinochetizar la discusión política en Chile. ¿Cierto? Durante los 90, ser de derecha era representar al sí, que estructuralmente tenía los 44 puntos, porque acuérdate que el padrón se quedó pegado al 88. O sea, eras minoría estructuralmente, salvo que cambiaras la cancha. Salvo que cambiaras el eje semántico de la discusión. Lavín iba a enfrentar a Lagos, ya más o menos se vislumbraba eso, a Lagos Saldívar en esa época. Y por lo tanto, para Lavín la única posibilidad era cambiar la cancha. Y qué mejor que desde los problemas reales de la gente, de aquel que se preocupa de sacar la basura en la alcaldía. Y hacer llover. Y hacer llover y muchas otras cuestiones de las cuales hoy día nos acordamos con ternura. Y después de eso, y no fue poco, porque el 99 estuvo cerca, después se desinfló, ¿cierto? El de 2005 no llegó. Pero después apareció el fenómeno, después apareció Jadwe. Y Matei. Y la propia, perdón, miento, incluso me estoy adelantando. Lavín ya era favorito, porque a Lavín se le entrega esta especie como de, no un premio de consuelo, es como un premio a la trayectoria. Cuando ya viene de vuelta en su carrera política, después de que fue ministro de Piñera, él vuelve a ser alcalde de Las Condes, lo vuelve a hacer bien, a la gente le gusta cómo lo hace, le piden que sea candidato presidencial, pero en el contexto del estallido... O sea, tuvo como un bonus track. Claro, exacto, en el contexto del estallido finalmente se desinfló, Sichel gana la primaria, ¿cierto? Y ahí, chao Lavín. Y después aparece la figura de, bueno, es entonces Jadwe por el otro lado, que tampoco funcionó, no gana la primaria. Y finalmente el último caso es el de Matei, que también se le entrega una alcaldía bastante termal en el ocaso de sus días políticos, después de haber estado protagonizando la política chilena desde el 89 en adelante, ¿cierto? Se le entrega a Providencia, que finalmente rejuvenece sus opciones presidenciales, se lanza a la contienda. Y también es súper interesante, porque en el fondo son trayectorias que bueno el relato que hace, porque claro, desde la alcaldía se inflan, pero cuando vuelven a entrar
al debate político más duro, ¿no? Se desinflan. Le pasó a Lavín en esa elección del 2021. Le pasó a Matei, que era absoluta favorita mientras era alcaldesa. Se va de la alcaldía, entra en campaña y se desmorona, ¿no? Y fíjate que cuando ves la CEP de los mejor evaluados, está, como tú decías, Bodanovich. Está Desbordes, Santiago. alcaldesa. ¿Por qué? Que fue candidato presidencial, le fue como el ajo, Sí. fue candidato presidencial. Ahora vuelve a ser alcalde, ¡pum! Reaparece Claro. dentro de Piros. Hace cosas. Sichel también fue candidato presidencial. También le fue como el ajo. Se resguarda en una comuna y ¡pum! Se va para arriba de nuevo. Entonces, Ahí es está la mano, interesante. Ahí está la mano. Parece un fenómeno muy claro, pero que no alcanza, porque No. después cuando vuelves la gente dice, por eso no me gustaba este tipo. Po. Claro. Cuando vuelve a entrar en la campaña, cuando por vuelve a eso- ser favorecer un sector, verdad que no Claro, me gustaba. Y por eso Jadwe tenía la intención de seguir siendo alcalde hasta el final, aunque eso significara reelegirse. Claro. Porque Matei dijo, me parece un poquito cara de palo reelegirme en Providencia si voy a ejercer 2 semanas y voy a tener que renunciar para ser candidata presidencial. Entonces ella renuncia un año antes de la reelección y ya se expone de alguna manera como candidata. O sea, mejor dicho, Sí. renuncia a la reelección. No va a la reelección. No va a la Por lo reelección. tanto, ya queda en la intemperie como como candidata candidata presidencial. mundial. Bueno, tal Exacto. vez es el aprendizaje. Po. Van a tener que ser más carepalo, tal vez, estos alcaldes. Claro, lo que no es muy decoroso desde el No, punto de vista de la representación. para Si nada. tú le pides a la gente el voto para ser alcalde o alcaldesa y los dejas tirados a las 2 semanas para ser candidato presidencial, Claro, es como un tongo. Porque estos pero alcaldes tienen que buscar la reelección el 2028. muy cerca de la Sí, la presidencial. presidencial es el 2029. Pero con esta elección tal vez lo que tienen que hacer, aunque quedarse. el consejo que le van a dar, digamos, sus asesores más... Es que vayan a la reelección. Es que vayan a la reelección nomás, dale nomás. Y ahí Se ve vemos. feo, pero es mejor eso Estar que expuesto. quedar a la intemperie por un año. Ya tenemos lista la carrera presidencial 2029. Vamos. Estamos un poquito. ¿Te parece que vayamos a conversar con nuestro invitado? Vamos. Hoy en Animales Políticos queremos hablar de Uber Seniors, Cristóbal, para quienes tenemos a nuestros padres por ahí dando vueltas, circulando. Es muy importante también poder apoyarlos un poquito en que mantengan su independencia, mantengan su autonomía y ayudarlos a aliviar un poquito cosas de la vida diaria, como por ejemplo poder desplazarse de manera autónoma. Sí, yo soy de aquellos que le pide prestado el auto a sus padres, ¿cierto? Y a veces no lo devuelvo a tiempo y es muy importante para ellos tener la seguridad de que van a llegar a destino cuando les pide un Uber, tener la posibilidad de estar conectados con un familiar que también sepa dónde van, que alguien les pueda pedir el auto cuando ellos no manejen también las aplicaciones, ¿cierto? En el mundo tecnológico actual. Así que para eso Uber Seniors es una excelente alternativa. Muy buena herramienta, da apoyo para gestionar la cuenta, que la puedan gestionar familiares, para guardar distintos destinos también que lo hagan familiares y para que uno pueda seguir el recorrido también En tiempo real. En tiempo real. Y lo que tiene un modo simple, que es algo que pasa mucho, especialmente a las personas que son adultas mayores, que les cuesta un poco por un tema desde el tamaño de la letra hasta la configuración de seguir este tipo de aplicaciones. Hay un modo simple que está pensado para, en menos pasos, también con una letra de mayor dimensión, poder hacer mucho más fácil que ellos también puedan hacer este Voy a proceso. cambiar yo a Uber Seniors. Lo estamos necesitando, ¿eh? Sí, pronto. Así que Uber Seniors es la recomendación de hoy día de Animales Políticos. Uber Seniors. Estamos de regreso en Animales Políticos, como todos los lunes, analizando la contingencia política nacional. Hoy nos acompaña Alan Álvarez. Alan es economista, es también un conocido analista político de La Plaza. Así que, Alan, es un gusto que estés con nosotros hoy en Animales Políticos. Oye, muchas gracias por la invitación y solo por un tema como de transparencia, también soy militante del Partido Socialista, que de repente es bueno aclarar No hay dónde ningún problema. donde uno abra. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, a ver, ¿Qué tal Estados Unidos? Me han preguntado mucho. Estuve entre México y Miami, en verdad, ahí reporteando el... O sea, no en Estados No, Unidos. en Estados Unidos. No, claro, no. No. Puros latinos nomás, por todos lados. No sabría decirte. Hubo una época en que los chilenos se iban para allá, como a Miami. Sí, bueno, Sí, muchos hoy chilenos. hay Hay muchos chilenos. Mucho famoso que iba Muchos chilenos, a vivir sí, para allá. Pero bueno. sí. Oye, a ver, partamos hablando estábamos haciendo un poco esta evaluación de qué pasa con los liderazgos en la izquierda o en el progresismo. Pero antes que los liderazgos, tal vez, ¿qué pasa con la evaluación? La izquierda acaba de terminar de ser gobierno después de 4 años, una nueva generación, un nuevo proyecto político. ¿Hacia dónde va la evaluación de lo que pasó en esos 4 años de gobierno, crees tú, en esta especie de catarsis colectiva que se está dando de alguna manera en distintos sectores de la izquierda? Yo no sé si necesariamente hay nuevos liderazgos, porque por un lado, o sea, mismo Giorgio, Gabriel Boric y otras personas que son grandes figuras de una parte de la izquierda, bueno, el presidente Boric no, porque es de toda la izquierda,
también llevan su rato ya. Se nos olvida que de pronto 2011 fue hace 15 años. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, bueno, Elizalde, Carla Toá y otras figuras, tampoco como que uno pudiera decir que son nuevas figuras. Entonces, en verdad, si uno mira el espectro, salvo casos puntuales como determinados alcaldes del Frente Amplio, el seteo de figuras como de los últimos 20, 25 años es relativamente similar, ¿no? Ahora, en cuanto a las reflexiones, sí, han habido esfuerzos, como han habido esfuerzos de diferentes mundos, o sea, algunos más orgánicos, como lo está haciendo el Frente Amplio con su Congreso, el Partido Socialista con su conferencia programática, otros más como juntas de mencheviques, y yo les digo que son como estos foros como de la exconcertación, y han habido esfuerzos por encontrar explicaciones, pero evidentemente uno, como problemas tan estructurales como la crisis mundial que tiene la izquierda, no las vaya a resolver con 1 o 2 foros. ¿Pero tú crees que en esa reflexión el resumen es un poquito, ¿fracasamos? ¿Qué hace la izquierda o no? No, yo lo que siento, he participado en algunos, escuchando en otros de panel, siempre van como de la mano de cómo nos rearmamos, cómo somos oposición, y creo que es algo ese que se hizo muy famoso porque tuvo el exministro Velasco. Es difícil encontrar las causas de la derrota, porque al menos a mí me pasa que creo que las causas de la derrota de la idea del socialismo democrático no tienen nada que ver con el gobierno de Gabriel Boric. No tienen nada que ver con el gobierno de la nueva mayoría. O sea, vienen subyacentes de una coalición que fue muy exitosa, que le dio 20 años de progreso a este país y que no fue capaz de pasarle la posta a uno de los suyos porque tuvo problemas de recambio y que después no encontró la posibilidad de tener ningún nuevo liderazgo y recurrieron a la única figura que tenían, un gobierno que políticamente se amplió, pero terminó más angosto, con una elección quebrada. O sea, las raíces de la dificultad vienen hace mucho, mucho tiempo. Entonces, no la vamos a encontrar analizando el gobierno del presidente Boric. Pero qué bueno que se estén haciendo estos esfuerzos. Como hoy por hoy, pensar en la izquierda, reflexionar en la izquierda, es un ejercicio más bien escaso. Una de las cosas que me parece que está discutiendo el Frente Amplio precisamente es si es que la culpa la tuvieron los que estuvieron en el gobierno o no, ¿cierto? Salió el fin de semana una nota respecto de si es que eran los que estuvieron en el gobierno los culpables o no, pero esa cuestión radica demasiado efectivamente el problema en el gobierno de Boric, ¿cierto? Y me gustaría elevar la mirada para ver si las ideas de la izquierda, para decirlo así, si es que te funciona, funcionan en el Chile actual. Porque está la tesis de algunos, yo sé que está una tesis controvertida aún, pero la tesis de Altman, por ejemplo, de que el rechazo, el 4 de septiembre del 2022, dibujó en Chile un nuevo clivaje, como le llaman, ¿cierto? Un nuevo eje divisorio. Muy controvertida, muy discutida. Bueno, parece que una tesis discutida. Yo sé que Jerry Jackson, de hecho, escribió mañana tienen prueba a mi estudiante y esta pregunta va en la prueba. Así. No, porque empezamos a hablar un poco de teoría de clivaje, izquierda y derecha, y uno siempre se quedaba en mi generación con la teoría de que el 88 tuvo tal potencia que fue capaz de subsumir todos los clivajes previos, hasta que llegamos al 2022, y el 2022 nuevamente votó todo Chile, fue nuevamente un plebiscito de alta carga emocional, donde toda una nueva generación básicamente cifró su identidad política, es lo que algunos llaman el arco del rechazo. Si esto fuese correcto, son malas noticias para la izquierda. Si esto fuese correcto, porque significa que de aquí para adelante los que juegan con viento a favor son las derechas. Algunos dicen esto no es correcto. En realidad lo único que ha pasado en los últimos años es que la gente dice en castellano de qué se discute que yo me pongo. Y el que está en el poder no me gusta, sea que de derecha, de izquierda, no traté de sacarme la foto ideológica a mí, yo soy anti-establishment básicamente. Que en este caso yo creo que tampoco es muy auspicioso para la izquierda, es más auspicioso para París, diría yo. Entonces, Claro. dadas las dos alternativas, ¿cómo ves tú que las ideas, si es que es capaz, si que se puede configurar un set de ideas de la izquierda o de la centroizquierda o de la socialdemocracia, en qué estado de salud están pensando en el Chile actual? Bueno, tan saludables no estamos. Tenemos a una persona que si es que fuera cierto lo del nuevo clivaje, en el clivaje anterior jamás habría sido presidente y hoy día lo es. Ya. Como, Claro. o sea, tan sana no está en la idea. Ahora, yo creo que lo primero, y que una parte de la izquierda tal vez nunca lo va a hacer, pero al menos yo no tengo ningún complejo, yo no me veo representado ni siento que he fracasado defendiendo la idea de la Constitución morada, para nada. Creo ¿De la qué? de la Constitución morada, la del ¿Cuál apruebo o es? rechazo. ¿Esa le llamamos morada? Es porque la otra hay después una blanca. La gente no se acuerda, pero después fue el proceso del libro blanco, que fue el republicano. Ya, morada, el color de la... Sí, el color ya, morado. perfecto. Sí. No, yo le digo así porque es más fácil de identificar. Está lleno de libros de esa La de CC1, no la de CC2. Claro, la de la pluriconstitución.
Claro, Sí. la más Claro. progresista de la historia. Tú la Claro. reivindicas, digamos. No, no la reivindico. No, No la yo- reivindicas. no, para nada. O sea, yo no creo que estén ahí alojados los anhelos de la izquierda. Ya. Creo que ahí, en verdad, las ideas de la izquierda pasaron, miraron y no entraron, porque son como cuestiones más bien de carácter identitario, de minorías, con total desconexión de lo que es un proyecto de características nacionales. No, yo no me siento representado ahí, Ya. como para nada. O sea, primero, o si hay gente que la quiere seguir reivindicando, bueno, ya es cosa de ellos. Pero tú me imagino que votaste a prueba. Para reformar. Y Y era muy criticado por plantearlo ¿Y así. ¿eh? sigues creyendo que era... O sea, volverías a votar a prueba? A la luz de los hechos, creo que no me ha hecho esa pregunta, pero la razón por la que voté a prueba fue porque tenía más o menos consistente que si militaba en un partido político y ese partido político llamaba a votar algo, yo iba a votar lo que decía mi partido. Ya, pero con el beneficio del tiempo, 4 años después. Ah, no, o sea, habría hecho esfuerzos mayúsculos para que mi partido no se pusiera de ese lado, pero como esa ¿Para que habría el sido- Partido Socialista votara rechazo en el plebiscito? Yo creo que sí, pero evidentemente esa es mi postura, ¿no? O sea, creo que al final del día lo que terminamos defendiendo son cuestiones que evidentemente, o sea, en ese proceso el conglomerado de fuerzas de izquierda le dijo al país, a Chiloé, por ejemplo, que Chiloé ustedes tienen que ser región. Y Chiloé fue a votar y dijo, no, yo no quiero ser región. Y así le dijo un montón de sectores, yo voy a hablar por ustedes y les voy a decir lo que ustedes quieren. Y esas personas le respondieron, No es lo que queremos. no es lo que queremos. Como, ¿qué te pasa, loco? Es que me llama eso porque yo no había escuchado, no sé, al menos nadie que dijera, por ejemplo, de ese mundo, de, por ejemplo, el Partido Socialista debió haber votado rechazo. Ah, pero si está lleno de gente. Pregúntale a cualquier Pero senador. bueno, pero Pero, público. ¿qué habría ocurrido? ¿Por qué podrían haber votado rechazo? No, en ese momento era imposible, estaba ahí muy metido en el pero, proceso. O sea, pero es que tú me dices pensando en lo que pasó después. Si tú hubieras votado de rechazo siendo de ese mundo, Ujú. no era necesariamente buena idea. Porque igual por habría eso quedado pues, no me queda muy bolsón claro electoral. qué efecto habrías conseguido. O sea, el efecto hubiera sido un cambio en la configuración política que se dio desde el 5 de septiembre del 2022, donde... O sea, estamos en un escenario totalmente hipotético. No, estamos armando de un Chile alternativo. Sí. Imagínate si el Partido Socialista hubiera dicho no me representa la opción voto rechazo. Ya. Entonces, en vez de ser 62-38, habría sido 71. No sé cómo hubiera sido, pero el a Partido propósito, Socialista hubiera dicho el 58 no es de ellos, pues si nosotros votamos rechazo. O sea, cambia todo el panorama. o de al, lo re- que- o al revés, o al revés serían ministros de Cast. Sí, po. Por eso, cambia toda la No, conversación no, no, política. no, no, ¿no? pero Porque cuando decimos hay un nuevo clivaje que se formó el 4 de septiembre del 2022, donde de un lado está la derecha más, qué sé yo, amarillos, bla, 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 que son el 58. Eso es la concertación que votó rechazo. Claro. Por decirlo, Y- la centro izquierda por el rechazo. Todos los partidos del centro izquierda y la izquierda son el 42. Evidentemente, si partidos de la izquierda hubieran dicho, saben que esta constitución no me representa, votamos rechazo también, Yo creo que se los atribuye Cast. el escenario hubiera sido totalmente distinto. po. Sí, ahora, yo creo que los que realmente podrían haber ganado mucho es la DC. Yo creo que si la DC se hubiese posicionado perdón. por el rechazo, Claro. ellos habrían contado una historia. Perdón, el Partido Socialista tenía una representación importante en esa No, convención. totalmente, era muy representador, era muy responsable. O sea, el Son Partido parte de la Socialista elaboración del votó por proyecto. los Fueron- CON, votó por Fueron los Baza. amarillos del. Fueron los Claro, pero amarillos eran de la parte de convención. la elaboración del proyecto. No, no es que totalmente. hayan llegado después a decir, a ver, este proyecto no me Y gusta. muchos de ellos lo redactaron. Sí, mucho poder. siguen pero- tenían. Sí, o sea, bueno, pero ya no hagamos. No ya, sigamos pero hablando nos de fuimos en la otra. Ya, pero conversación. eso, creo que materialmente la idea de la izquierda son otras. O sea, primero, creo que donde la izquierda se empezó a extraviar es en interpretar lo que es el mundo del trabajo, porque el mundo del trabajo que nosotros teníamos era básicamente el obrero con overall, una cuestión muy manual, donde las personas se organizaban en sindicatos. Nosotros teníamos una visión de lo que era el mundo del trabajo, pero el mundo del trabajo empezó a cambiar. La automatización es un proceso que entró fuerte hoy, la inteligencia artificial está haciendo cosas, los trabajadores ya, el emprendimiento en sí mismo es una vía para muchas personas, el autoempleo, el trabajo plataformista, los Uber, todas esas cuestiones. O sea, el mundo del trabajo hoy en día es muy distinto. Y creo que la izquierda no ha sido capaz de encontrar una manera de hablar de ese mundo del trabajo, pero lo que no quita que esa es una idea fundamental que tiene que orientar nuestro quehacer. Y ahí es donde estamos medio extraviados. Ahora, por último, creo que también esta cuestión de entender de que los derechos, cuando están planteados, tienen que ser todo tipo. O sea, somos muy buenos para hablar de seguridad social, pero recién ahora estamos aprendiendo a hablar de seguridad física, ¿no? Como que tenemos una aversión, o la tuvimos, pues, recuerden que en ese mismo proceso de la Constitución Morada se hablaba del decrecimiento económico porque había que combatir el extractivismo y bla, bla, bla. Cuando en verdad creo que de todos los gobiernos que ha tenido la izquierda en este país, el más exitoso, por cierto, el del presidente Lagos, que fue justamente exitoso porque conjugó crecimiento económico con reducción de la desigualdad. Entonces,
cuando nos extraviamos en la manera que logramos responder ciertas preguntas durante el proceso de la renovación del socialismo y volvemos después a enredarnos sobre si es que estamos o no estamos por la propiedad de estatal de los medios de producción y todo lo demás, evidentemente vamos a estar desorientados. Pero no creo que por el hecho de estar desorientados, las ideas que son de izquierda sean las que estén derrotadas. De esa izquierda, de la izquierda, porque te escucho y estoy escuchando a Yoñanta, a Otone, a Noam, o sea, estoy escuchando la izquierda socialdemócrata. Pero al lado parece que hay una que generacionalmente probablemente es más la tuya, pero no la de ni la de Yoñanta ni la de Otone claramente, que es la del Frente Amplio, que se pensó a sí misma de una manera distinta a la de la tradición de esta izquierda preocupada de los trabajadores de Overol, ¿cierto? Se pensó siempre a sí misma más identitaria. Y de hecho tú mencionaste al pasar la palabra cuando te referiste a la Constitución Morada. Y se pensó a mucha honra identitaria, ¿cierto? Cuando vino a Chile Susan Neyman, ¿cierto? Y apareció este como La izquierda no es woke. este incipiente debate si la izquierda era woke o no. Yo tengo una amiga mía muy frente amplista que me escribió y me dijo, yo soy woke, pero o sea, como... Y a mucha honra, o sea, nuestra izquierda, la latinoamericana, dice ella, nunca ha sido universalista, nunca ha sido el viejo labor, ¿cierto? Que uno mira así de la revolución industrial. Nuestra izquierda latinoamericana, dice, siempre ha sido más de reconocimiento. Dice que esta pelea entre redistribución y reconocimiento es a veces... Pero la izquierda chilena, al menos la mía, siempre ha sido de un proyecto de características chilenas. O sea, el Partido Socialista de Chile se forma justamente porque hay una convocatoria, una convergencia de izquierdas que son no comunistas y que rechazan la subordinación del comunismo a ser una órbita soviética por ese proceso. Chilena, sí. Y por eso somos Popular, Partido Socialista de sí. Chile, que tiene un proyecto nacional con visión latinoamericanista, pero nacional. Ya, claro, pero no nacional se socialismo, fragmenta más con más identidades hasta entonces. Y parecía que el etos del estallido y después de la convención era, como muy bien dijiste tú, más de fragmentación, ¿cierto? De distintas identidades históricamente oprimidas, subyugadas, desplazadas, marginadas, etc. ¿Tú ves que de aquí para adelante, a propósito de que tú mencionaste la participación de Velasco en una de estas foros, cada cierto tiempo aparece esta idea de que el mundo del socialismo democrático, justamente, no solamente por autonomía estratégica, por tener una visión política distinta, debiese desanclarse del Frente Amplio y del Partido Comunista? Algunos lo dicen porque no le creen a sus credenciales democráticas, ¿cierto? Yo creo que ese es Velasco. Hay otros que es por una razón legítimamente ideológica. Ellos son identitarios y nosotros somos, ¿cierto?, de otro costal. Igual me daría vergüenza que alguien del PPD diga que su bancada de diputados, que son puros independientes, es distinta, pero ya. pero no sé. Perdón. Pero otros dicen que por razones estratégicas, me imagino a Pancho Vidal diciendo como, sorry, somos tan pocos hoy día y es tan fuerte la izquierda que da lo mismo si unos son woke y los otros son universalistas, nacional populares, vamos a tener que andar juntos. ¿Cómo ves tú esto hacia el futuro? ¿Tienen que andar juntos? ¿Ves posibilidad de que anden por separado? Son dos cuestiones bien interesantes. Por un lado, como la unidad de la izquierda, que es como una trampa de Moscú, ¿no? Porque no podía estar en contra de un principio tan noble que es como estar unidos. Como, no, yo soy un separatista, suena mal, ¿no? Entonces, claro, la unidad de la izquierda. La unidad se ha construido como desde la retórica hoy casi como un fin en sí mismo, ¿no? La unidad es el propósito, no es el instrumento. Cuando uno tiene un proyecto político claro que hace sentido, evidentemente constituye unidad porque eso te da el instrumento necesario para poder implementar ese proyecto. Pero eso no es lo que hay. O sea, vayan a mirar lo que fue la primaria de toda la izquierda en la elección pasada. O sea, Carolina Toá habían como coqueteos con esto de bajar impuestos corporativos, que es lo que termina pasando ahora. Tenías una Janet Jara que quería hacer política a través de la demanda interna y como el poder del Estado y suprimiendo ciertas cuestiones. Tenías un Gonzalo Winter que básicamente seguía atrapado en la mesa del poder. ¿Y quién más estaba? Y Mulet, que estaba en contra del aborto. O sea... Ya, había un marco bien variado. Pero, ¿en serio tú puedes hacer unidad política de propósito con eso? No, o sea, aquí claramente hay una amalgama electoral de visiones muy distintas del país. O sea, no podía estar queriendo hacer política a través de la demanda interna y querer bajar el impuesto corporativo a las empresas. O sea, no tiene sentido. Pero no es así como se ganan las elecciones, no es así como se gobierna con grupos que piensan muy distinto y que se pueden poner de acuerdo en un par de cosas básicas, fundamentales y sobre todo, más importante hoy día en la política, estar en contra
de los otros. Ya, pero es que ahí es donde tú vienes, como te agrupas por oposición, y al agruparte por oposición, al final del día, cuando tú te preguntas qué es lo que nos junta, es distinto. La concertación tenía un horizonte claro. Había reconquistado la democracia y tenía que consolidarla a través la de... concertación cuando se formó eran las personas y los ideales más distintos que o sea, puedas completamente. imaginar. Imagínate, O sea, imagínate a las distancias de las que Clodomiro- estamos hablando aquí son nada No, comparado o sea, con lo que pensaba El Partido un Socialista había Mapu tenido socialista a un presidente de la República electo democráticamente que había sido víctima de la sedición y del golpismo y todo lo demás, y la democracia cristiana había estado del lado del golpe. O sea, pero no te digo por eso solo- era difícil, Claro, sí. eran cicatrices mucho más Pero profundas. no te digo solo el 73, el 88, cuando se juntan, ideológicamente, o sea, estaban desde gente de centro derecha hasta marxistas. Sí, Y po. lo único que los une es decir, estamos en contra de la dictadura. Y ese pegamento era tan potente, porque obviamente estar en contra de una dictadura era un pegamento demasiado potente, que al final se fue armando, y al final las lógicas del poder, y que es bueno estar en el poder y que tiene beneficio estar en el poder, fue haciendo que pudieran gobernar juntos. Ya, No pero- porque hubiera una mayor amalgama ideológica Pero tú- entre esos grupos. Estar en contra de una dictadura y de que maten gente supone varias cuestiones. O sea, primero, tus principios democráticos. Segundo, la visión de país. Tercero, como el rol del Estado. Son muchas cuestiones las que están, las que subyacen ahí, más que decir solo estaban en contra de la El dictadura. rol del Estado, o sea, no tenía, o sea, había grupos cuando se forma la concertación que básicamente querían Yugoslavia, digamos, por no decir Unión Sí, Soviética. pues no, y antes había, del y rol habían del Estado. otros que no les molestaba la idea del neoliberalismo también. O Fue sea, lo que más o menos terminó pasando. Entonces, había diferencias fue una gigantes. mezcla de Pero cosas. lo que voy a decir es que había diferencias gigantescas. Obvio. Mucho pero, mayores que las que puede haber hoy día entre un Frente Amplio Pero y ya, un PPD. Mira, te la doy. Pero habían reglas de clausura. O sea, había un componente en que la política tenía su espacio de coordinación política. Ujú. Había como una especie como de mesas de la concertación donde esta cuestión se ordenaba. El sistema político estaba menos fragmentado. Por supuesto. Abarcaban más o menos un éxito electoral importante, que era más del 50% de la, Pero mi de la punto es que votación. había, solamente para Ujú. no quedarme pegado en esto, pero había gigantescas diferencias ideológicas que, sin embargo, y es importante Ujú. lo que tú dices, había una manera y una estructura que se De fue formando procesarlas. para procesarlas, Ujú. ¿no? Y para convertirlas en un programa de gobierno y para hacer que esas diferencias que eran muy grandes no provocaran quiebres, en fin, toda una estructura que tenía más que ver con cómo se arma el poder, más que con que no hubiera diferencias ideológicas muy profundas. No, que querían formar habían, eso. evidentemente. Ahora, si yo hoy día junto... Es que también hay una cuestión ahí, porque ahí habían diferencias ideológicas claras. Hoy día yo puedo pasar más o menos por todos los partidos de la oposición y encontrarme gente que podría estar perfectamente en el mismo partido. O sea, no es tan distinguible. ¿Qué hace distinta, no sé, como a la senadora Proboste, al senador Flores, con la senadora Chicardini, con la senadora Pascual? Como... En verdad No, hay no una... mucho. Yo no distingo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la bancada del PS y la bancada del Frente Amplio? No Tampoco mucho. distingo. Ahí por lo menos había un poquito más de... De hecho, en el Senado se formó una bancada súper transversal. Hay dos. Claro. Hay una PS, PPD liberales y hay otra que es como Democracia Cristiana, Partido Comunista. Por eso, pero de Fred- Proboste a los comunistas pueden estar en la misma bancada. Sí, pues. ¿Cómo ha avanzado la democracia? Oye, no, pero sí. Y bueno, y lo otro, o sea, claro, aquí, evidentemente, aquí a mí me cuesta entender porque no sé qué queremos, ¿cachai? Porque cuando tení que al final del gobierno, a propósito de la situación de Gustavo Gatica, sale la mitad del oficialismo a rematar por la prensa a la otra mitad del oficialismo y se tensa el gobierno al final con la cuestión de la ley Nayin Retamal, es que ustedes fueron, no es que fueron, pero es tu gobierno, como, o sea, Pero es que cuando- ya habían perdido el poder. Ya, po. por eso, pero ahí ya te das Perdieron las cuenta, te elecciones das y cuenta se de acabó el que... pegamento. Ya, o sea, pero estoy no hay leyendo, pegamento ahí. en tus palabras o en el Animus Ujú. un cierto escepticismo respecto de la posibilidad de una unidad entre las izquierdas. Ah, no, yo no, ¿O tú estás al ahí? revés, yo creo que no vamos a llegar a superar la pereza intelectual que nos ha caracterizado y vamos a terminar juntos igual, por criterios Ya. electorales. Pero a ti te parece mal que estén juntos. Me parece que, o sea, es que no me parece mal estar juntos. Yo no creo que estar adversariando con el Frente Amplio, adversariando con el Partido Comunista, sea algo bueno necesariamente. Puede que sí, puede que no. Para poder responder a eso, primero quiero saber qué es lo que tengo yo que ofrecer. Y en la medida en que yo sepa eso, bueno, veamos si es que mi proyecto puede conversar con eso o no. Pero de momento no sé cómo... O sea, me pasa a mí, por ejemplo, que soy un militante de este partido hace 19 años, y hoy día no siento que tenga una figura, un referente dentro de mi partido que yo diga, esta es mi visión de la política. Y creo que si yo no siento eso, me imagino lo que sentirá la gente, ¿no? Como que está mucho más desconectada de la cotidianidad del quehacer. Y el presidente Boric, versión presidente Boric, no versión diputado Boric, no, la versión presidente Boric post 4S, digamos. No con el moicano, digamos.
Claro, el presidente Boric, Ujú. no con el gorro Nine Inch Nails, sino el presidente Boric versión socialdemócrata, como se lea. Yo creo que esa fue una expresión media como generosa, pero ya. Ya, pues que eso es interesante, tú la ves generosa. ¿Tú no lo ves entonces como un referente actual del Partido Socialista? No, yo no siento que el presidente Boric sea... O sea, siento que el Partido Socialista fue tremendamente leal con el presidente Boric. Ya, Y no tiene un problema con el liderazgo del presidente Boric. ya. Pero no sé si necesariamente el Partido Socialista se sienta como desbordado por la figura de Gabriel Boric, como si le pasa, por ejemplo, con Michelle Bachelet. Por cierto. Como es distinto, ¿cachai? De hecho, y tienes casos frustrados. O sea, por ejemplo, un problema que tuvo Paula Narváez es que nunca fue capaz de ser más grande que el PS. Hay una dificultad que tuvo Paulina Bodanovich en su intento de carrera presidencial, es que tampoco lograba desbordar el PS. Entonces, yo no sé si la figura de Gabriel Boric alcanza a desbordar eso, porque a mí hay una cuestión que es fundamental, y tal vez seré majadero y gente que considera que uno está tentando contra la unidad de la izquierda cuando dice esto. Aquí hay una cuestión que es tesis fundacional de un mundo de la izquierda, que es la tesis del reemplazo. Y esa es una cuestión que está establecida, está declarada, y que a diferencia de las figuras de la concertación que después entraron a este gobierno, a diferencia de la gente de esa generación que no tiene problemas, más o menos los constituyentes, a mí me tocó ser de los que defendían la estantería cuando ya éramos minoría, como minoría. 10-1 más o menos eran las proporciones cuando uno estaba en la universidad. Y efectivamente a mí me parece que esa conversación generacional no es con la generación de arriba, no es con la generación de abajo, es con la generación a la que maltrataste durante todo este proceso, cuando básicamente había una diferencia moral en que militar en los partidos de la concertación era ser que matabais mapuches, eran narcotraficantes, era neoliberal. Entonces, creo que esa conversación a mí no me parece que esté resuelta, porque yo creo que si tú tienes una tesis fundacional, que es estos partidos abdicaron a transformar la sociedad y son neoliberales, ¿de qué manera tú te agrupáis como tan orgánicamente con ellos después? Porque hacer eso significaría lo siguiente: yo también soy de los mismos. Y si tu tesis fundacional queda derrotada, bueno, entonces básicamente no tenéis razón de ser. Por eso creo que el armaje, al menos para mí, es tan difícil, porque creo que hay una cuestión de no sincerarnos. Y todavía no lo veo resuelto. Y eso es difícil. Hay en Chile hoy día un enorme caudal electoral que parecía antes desconocido, ¿cierto? Que entró cuando se cambió el voto a obligatorio. Eso es que llaman votante obligado. Votante obligado. Ya estamos todos claro, ya estamos todos obligados. Algunos le Bueno. llaman el votante no habitual, o de forma más académica últimamente se le ha llamado el withdrawal, el retraído. Votante retraído, que es un votante retraído no solamente en el sentido de que antes no votaba y ahora lo obligamos so pena de multa, sino retraído en que en verdad en su conversación habitual la política no es parte del menú, ¿cierto? Son todos ladrones. Todos roban, todos los políticos son iguales. París y 2030. Claro. Y ese votante, según los números que yo he estado mirando, 9 de cada 10 votaron rechazo. Lo que es muy interesante a propósito de esta tesis del clivaje, ¿cierto? ¿Te acordás que la izquierda se decía, yo me acuerdo de Pancho Villa siempre, si las Pintana votara como vota Las Condes, la izquierda arrasaría? Sí, Cuando eso pasó, esa tesis no estuvo. Es que yo quiero harto a Pancho Vidal, pero de repente lo escuchamos, le hacemos mucho caso. Y debo decir que era la tesis de gran parte de mis colegas politólogos, que decían que el voto obligatorio favorecía a la derecha, perdón, a la izquierda. El voto obligatorio favorecía a la izquierda, y me acuerdo que cuando, a propósito, me prendiste el ventilador, cuando se aprobamos la inscripción automática y el voto voluntario, el año 2012, la primera elección que hubo a continuación fue la municipal del 2012, ¿cierto? Y con voto voluntario, la izquierda eligió a Carolina Toá en Santiago, José Farrázuri destronó a Cristian Lavé en Providencia y otros fenómenos más. Y la primera presidencial que hubo con voto voluntario, Michelle Bachelet ganó caminando la segunda vuelta, solamente para decir Pobre Evelyn, le ha tocado duro la vida. para decir que esa tesis siempre tuvo problemas con la realidad. Pero bueno, dejado de lado eso, estamos todavía tratando de sacar la foto, ¿cierto?, a este votante obligado, retraído, no habitual. En el 4 de septiembre del 2022 se manifestó abrumadoramente a favor del rechazo, por las razones que sea. Después votó poquito más complicado para el proyecto de salida de la segunda. Voto de la blanca, como le decías tú. Votó como 50-50. Pero yo soy convencido que se la ganamos gracias al Team Patriota. A Pancho Malo, a ese mundo ganamos. A Johannes Kaiser. Lo que complejiza todo. No estuvo tan fácil esa. Complejiza todo. Pero además las mujeres, porque esto cuando Michelle Bachelet sale al ruedo,
¿Se acuerdan? Aparece en la cancha de un estadio. Ujú. Esta es la constitución que hablaba de la ley protege la vida de quien está por nacer, ¿se acuerdan? En mujeres es una constitución que el en contra obtuvo muchos más votos que entre hombres. Creo que entre hombres, pues, un 52% de los hombres rechazaron la propuesta blanca y un 57% de mujeres la rechazaron. O sea, también hubo un efecto de mujeres que rechazaron. Pero también es interesante porque este votante que no participa de la conversación política puede ser difícil en esta discusión que tenemos nosotros, que a veces puede parecer muy sofisticada respecto si tú abrazas ciertas concepciones de la socialdemocracia acá, del rol del Estado acá. Pero este es un votante que quizás no está, ¿cierto? No es tan fácil de ubicarlo en el eje. Y por lo tanto complejiza la discusión para izquierdas y derechas en un sentido más tradicional, más clásico. ¿Cómo nos enfrentamos a este nuevo Chile desde la izquierda? Lo primero es que la izquierda tiene que dejar de pensar que la gente piensa lo que nosotros queremos que piense. Como un poco volviendo al ejemplo de Chiloé y todo lo demás. O sea, Sí. nosotros tenemos que dejar de pensar de que hay un sujeto político ahí al cual yo conozco y que sé cuáles son sus deseos, sus anhelos, sus vocaciones. O sea, el sujeto político es un sujeto político que quiere tener gratuidad, sí, no quiere pagar mucho impuesto, quiere tener seguridad y quiere poder consumir. Y también quiere tener salud, quiere tener... Es una complejidad porque las sociedades son complejas en sí mismas. Pero de pronto nosotros como que tenemos esta versión como del del hombre nuevo, ¿no? Como un poco lo que tuvo el Che Guevara y un montón de gente más. Como que vemos en el ciudadano una representación de todos nuestros anhelos. Pero la gente no tiene por qué estar de acuerdo consigo misma tampoco. Entonces, lo primero es comprender qué es lo que realmente está pensando la gente. Y ahí uno puede ver que efectivamente la gente quiere derechos sociales, la gente no está tan molesta, no le incomoda tanto la teoría del chorreo, parece, como el chileno como que en verdad tiene esa impresión de que, bueno, al patrón igual tiene que irle bien, porque así vamos a tener pega. O sea, hay un chiquismo en las personas que de pronto hemos dejado de atender. Por eso es tan fácil hablarle al nicho, ¿no? Hablarle de identidad. Alguien, no recuerdo quién decía, que el presidente Boric, cuando salió a responder en Twitter lo del CAE, sabía que se estaba arriesgando a una capotera de vuelta, o sea, que fue lo que recibió, pero que al mismo tiempo sabía que tenía que hablarle al nicho del Frente Amplio, porque es su electorado el que estaba hoy día diciendo, oye, pero yo confío en ellos y mira lo que termina. Entonces, como que ese riesgo lo ponderó de esa manera. Lo mismo yo creo que pasa ahora, o sea, en la medida en que la izquierda siga pensando en que le habla a nichos determinados, vamos a estar en esta como descomposición. Si somos capaces de tener de partidos grandes donde internamente tú logres zanjar esa idea y cachar más o menos que le estás hablando a las personas de grandes temas y no de cositas, yo creo que ahí podí adentrarte, pero para eso hay que ponerse a comprender a las personas y no decirles cómo tienen que ser. Alan, ¿y tú ves en el mundo del Partido Socialista o del socialismo democrático líderes que puedan ser competitivos hoy día? Porque cuando hablamos de liderazgo de la izquierda, hablamos, bueno, evidentemente de Gabriel Boric, que es el presidente que viene saliendo, hablamos del alcalde Tomás Bodanovich, que era el alcalde mejor evaluado en Chile, hablamos de la ex alcaldesa, de la ex ministra, perdón, y ex candidata Janet Jara, hablamos de la ex ministra Camila Vallejo. ¿Hay algún líder de estatura presidencial que tú veas hoy día? Porque esa discusión sobre los liderazgos de la oposición va a comenzar muy pronto. Y es una discusión que por ahora parece mucho más tomada por personas que básicamente están en el otro lado de lo que fue la coalición de gobierno, ¿no? El Frente Amplio y el Partido Comunista. Yo me temo dos cosas. La primera, antes de ir a la pregunta de si existe esta figura del Mesías, me temo que hay un problema grande en la izquierda que nos estamos arriesgando a que se produzca un efecto Michelle Bachelet 2.0. Hasta la última elección, hasta marzo del año pasado, todavía Michelle Bachelet era en el inconsciente del sector una potencial candidata presidencial. La estuvieron esperando todo el verano. Sí, totalmente. Y Carolina Toá no pudo, o sea, esperó para proclamarse porque, y el Partido Socialista dale con Bachelet. O sea, yo creo, y eso evidentemente te eclipsa cualquier proyecto. O sea, imagínate, empiezas a construir una plataforma y dices como, ¿sabes qué? Me voy a aventurar a hacer ¿Qué opción tienes si después estás con la amenaza permanente de que podría llegar la presidenta Bachelet? O sea, ni una. ¿Y tú crees que eso todavía existe? Yo creo que ahora ya no existe esa... Porque yo creo que ya entendemos
el retiro ya más definitivo de la presidenta Bachelet como opción presidencial. O Sí. espero que nadie salga de nuevo con el tema. O sea, si pierde la Secretaría General de la ONU, ¿tú crees que no va a haber algunos que le Ya. digan, oiga, presidenta, le tenemos aquí un O sea, rol sí siempre van a importante haber, en política pero hoy nacional"? día, esto es como en teoría de juego se llama la amenaza creíble, Ujú. es el presidente Boric. Y yo Claro. creo que eso es lo que va a pasar. Va a existir una permanente condición de candidato permanente en el inconsciente del sector y eso va a eclipsar a muchos ¿Qué liderazgos. es lo que ha pasado con todos los expresidentes Sí, desde el agua en adelante? sí. Y de hecho Kast es Kast porque se rebeló frente a ese hecho. Dijo, yo Claro. si me quedo en la UDI, estos tipos no van a pensar en nadie más que no sea Piñera, y yo me tengo que ir por fuera y a la larga hacerla. Claro. De hecho, una vez Piñera... Bueno, por algo esa gente sí. no pensaba en él también. Yo, Sí, no, pero bueno, y Kast reconoció en un foro hace poco, creo que en la Universidad del Desarrollo, que si Sí. Piñera estuviera vivo, Claro, probablemente no sería terminaría siendo presidente. bueno, no, es que yo creo que el presidente Piñera, yo sospecho que iba como candidato. O sea, parece. si la cosa se le parece. complicaba a Claro, Evelyn porque Matei, Ahora, digamos. dentro del PS, es que justamente eso, pues con Evelyn Matei a la baja, un caso como Es, surgiendo y claro. él viendo con esa Ya, sí. particularidad que tenía, yo creo que habría entrado. Además, con esa aura de Salvador. Pero bueno, y en el caso del Partido Socialista, yo creo que hoy hay alrededor de unos 3 nombres que están marcando la agenda permanentemente. Paulina Bodanovich, por su rol de senadora, Sí. que además muchos la dieron por muerta y finalmente logró Está bien. sacar una muy buena votación en Maule. Después de una carrera presidencial desastrosa. Que Por eso, intentó. ahí yo creo que cuando la dieron por muerta. Claro. Sí, pues, o sea, y, ya. y- Ok. bueno, Pero se resarció, logró conseguir votos, que es lo que no tenía. sí, pues que logró decir como yo ya no soy la senadora designada. Ujú. Totalmente. Que Sí. lo mismo logró algún momento en Afombay y Fair otras enough, personas. sí. Sí. Por otro lado, Daniel Manucheri, que yo creo que es una persona que está marcando la agenda desde la oposición. Y de contraparte, Daniela Chicardini, que también está marcando la agenda. Como, o sea, todos sabemos que le pidió la renuncia al ministro Quiroga cuando llevaba como 12 horas de ministro. Entonces, que de Entonces, eso ahí. es marcar la agenda. O sea, hablamos de eso, como todo el mundo habló de eso. Pero más Sí, bien en un sí. sentido de poco logrado como una maniobra política. No, totalmente, pero a lo que voy si, es si que. hubiera logrado que quiero renunciar, te creo. Ahora, Ah, ellos tienen su teoría. ellos creen que es que yo no estoy tan. Mira, podemos concederles varias cosas. La primera es que les fue muy bien con esta estrategia en sus elecciones. Son las 2 primeras mayorías de ambas cámaras a Sí. nivel nacional. También les podemos Concedido. También les podemos conceder que tienen una atracción muy importante del resto del mundo parlamentario del Partido Socialista. O sea, más o menos les siguen. Ujú. Concedido. Tercero, tampoco están dejando mucho espacio, al menos en la Cámara de Diputados, para el resto de los parlamentarios de oposición. O sea, son pocos los diputados que le ganan a Sí, Manucheri sí, sí, en el llenado del espacio. Ahora, ¿que eso significa altura presidencial? Que yo comparte esa forma o que crea que sea positivo para el Partido Son Socialista lo que otras está pasando, eso es una cuestión muy distinta. Y aclaro inmediatamente que no lo pienso. Oye, Carolina Toá. Ya, es que siento que aquí, Es el PPD, pero mira, un yo poco parte del socialismo democrático. le tengo mucho cariño a Carolina Toda. Aquí viene el pero. Sí, no, o sea, desde muy chico yo era dirigente del Instituto Nacional y tenía discusiones con ella cuando estaba en la Cámara de Diputados como en la Comisión de Educación. Lo que pasa es que siento que por algún motivo, y que es parte de las razones por las cuales Paulina Bodanovich finalmente fue candidata durante 2 semanas, dentro del Partido Socialista su figura no logra Ya. lo mismo que pasa con Boris, ¿no? Como que no logra cubrir al partido. Entonces, claro, al final terminamos apoyándola, pero como no de tan buena gana. No es mi opinión, para nada. Entonces, hay gente que plantea esa crítica y plantea esa incomodidad. Y hay gente ya más despiadada, que no comparto esta visión, pero también lo dicen. Bueno, pero si perdió por mucho en la primaria, o sea, debiésemos como también entender que quizá Es que ya por otro lado. hay que mirar por otro lado. El tema es que el partido tampoco ofrece para dónde mirar, entonces... No. Es muy rico en alternativas. Pero creo que Carola Toá está haciendo un aporte tremendo hoy en día en la discusión. Y lamento mucho que ella, el ministro Marcel, tengan que estar saliendo a afirmar la discusión porque no haya una capacidad real de la oposición de reorientar su mirada y ser ellos quienes defiendan al gobierno del que fuimos parte. Si al final, yo lo voy a decir con esta brutalidad, todos los parlamentarios pusieron gente en diferentes cargos del gobierno, a todo nivel. Entonces ahora todos tienen que defender lo que fue esa gestión y no lo están haciendo. Suena justo. Aaron Álvarez, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Animales A Políticos. ustedes fue la Muchas invitación. gracias. Estaba muy bueno el café, además. Ya, gracias Cristóbal. Y nos vemos nosotros la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Martes, ¿ah? Porque el lunes es feriado. Ya. ¿Ya? Así que martes de Animales Políticos la próxima semana para que puedan disfrutar de su fin de semana largo sin este Bene. tipo de distracciones. Chivediamo. Ya. Chao.
Animales Políticos fue presentado por Uber y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.